Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un placer participar en estas jornadas, invitado por Riegos del Alto Aragón, que es una de las comunidades, una de las asociaciones de empresarios, al fin y al cabo, más pujantes, más involucradas en los temas de la energía y también de las mejores informadas. Me toca a mí hablar o introducir en unos pocos minutos la parte regulada sobre el autoconsumo eléctrico. Este Real Decreto, de muy reciente aparición, hay que empezar diciendo que llega tarde. Llega tarde y mal. El Real Decreto llega tarde porque hace 4 años que estábamos esperando la aparición y ya estaba todo prácticamente preparado, incluso con una obligación, con un plazo que se puso el propio legislador. La tecnología la tenemos en el mercado, la posibilidad de hacer instalaciones también, pero no ha aparecido. ¿Esto qué ha supuesto? Pues ha supuesto la paralización de un sector, fundamentalmente el sector de las energías renovables, y la posibilidad de implementar en sus instalaciones de bombeo o en otro tipo de instalaciones la tecnología y las instalaciones de autoconsumo. Y llega mal porque impone unos peajes de respaldo, llamaba la ley, ahora los llaman de otra manera y todo el mundo los conoce como el impuesto al sol, que al Gobierno parece que no le gusta, que a mi juicio son injustos, que son desproporcionados con respecto a otras tecnologías y que gravan una forma de producir energía que en sí, como vamos a ver, no es la panacea del sistema eléctrico, porque el sistema eléctrico es un ente muy complejo. Sí que pueden dar solución a muchos aspectos como la generación distribuida. Bien, muchas veces hablamos de cosas muy urgentes, de precios de kilovatio o de costes de la energía, de retornos de la inversión, que son muy urgentes y es de lo que vamos a estar hablando en esta jornada, pero me gustaría empezar, a modo de prólogo también de legislación, hablar de cosas importantes. Los precios es lo realmente urgente, pero lo que mueve todo esto son cosas más importantes. Y es que nos estamos moviendo en unos tiempos que ya son de transición energética. Es del paso de una estructura de generación de energía eléctrica basada en los combustibles fósiles de energía en general, basada en los combustibles fósiles, a un nuevo esquema que ya nadie niega, basado en las energías renovables. ¿Y por qué? Pues el objetivo fundamental y lo importante es que el cambio climático es un hecho, no es una entelequia, sino que haya un consenso entre toda la comunidad internacional en que los gases de efecto invernadero provocados por el hombre afectan directamente al cambio climático. Es una discusión ya superada. Hay que hacer algo. Y lo que podemos hacer desde el mundo energético, desde el mundo de la energía, puesto que el sector energético es el que más contribuye, no solamente la energía eléctrica, sino todo el sector energético más contribuimos todos a generar este tipo de gases, pues tenemos que implantar políticas energéticas que conduzcan a esta transición energética de un modelo a otro. Bien, y el autoconsumo está claramente ligado con la eficiencia energética, con políticas de ahorro y, por su propia estructura, con energías renovables. Fomenta además el cambio hacia la generación distribuida, cambio que no es que vayamos a empezarlo, sino que ya estamos en él. Si analizásemos los puntos de generación en España desde el año 2000 hasta el 2015, veríamos que lo hemos multiplicado por 1000 en los puntos de suministro de inyección de energía que hay en la red. La generación distribuida ya es un hecho, pero hay que seguir insistiendo en este aspecto.
Como consecuencia, el autoconsumo yo creo que se presenta como una opción pues de enorme futuro para tecnologías como la fotovoltaica, que de una forma sencilla, a lo largo de estos años, pues han mejorado sus aspectos técnicos para que lo podamos implantar en nuestras industrias, negocios, viviendas. Y esto ya es un hecho en toda Europa. En nuestro entorno más cercano, en la Europa de los 28, si vemos qué es lo que está pasando, qué tipo de plantas de generación se están instalando en Europa, podremos ver que ya prácticamente lo único que se instala son fuentes renovables. Esto no es... Esto, digamos, es la potencia que se instaló en el año 2014 en eólica. Cerca de 11.000, más de 11.000 megavatios. Pero es que en fotovoltaica, en la Unión Europea, en un entorno bastante cercano al nuestro, por no hablar de España, solamente se instalaron 8.000 y pico megavatios de fotovoltaica. Y tecnologías como la nuclear, pues no se instala nada. Es que es un debate que ya es caduco. Cuando se hablaba de que la energía nuclear era cara o barata, pues eso, ya nadie construye centrales nucleares. Ese debate se ha terminado. Lo que se hacen es, en todo caso, se podrá prolongar la vida útil de las que ya tenemos, pero ya no estamos en el debate de nuclear frente a renovables. Este es un debate ya superado. Otras tecnologías que han sido la panacea de la generación del sector eléctrico, como son los ciclos combinados, que se trata de quemar gas para producir energía eléctrica, pues en casos como España están prácticamente parados, lo cual nos cuesta mucho dinero a los consumidores, y en muchos sitios se están desmontando. Las barras de hacia abajo son que se desmontan. Tecnologías como el carbón son fuentes autóctonas que se siguen instalando, pero como ven, digamos que a modo de resumen, lo que sí que está claro es que lo que estamos instalando, la potencia que se está instalando, es renovable. ¿Y por qué? Bueno, esto es ya más enfocado a la fotovoltaica, que es lo que está pasando con la fotovoltaica, porque aquí en España parece que tengamos una mala experiencia de la que nos tengamos que purgar o curar. Pues no, en el resto del mundo no van en la misma dirección. Si ven aquí los 10 países que más fotovoltaica tienen instalada, sigue siendo Alemania. En España estamos allí, estábamos antes por delante. Prácticamente las rayas amarillas es lo que llevaban instaladas hasta el año 2013. Y España está allí en séptima posición, creo. Pero vemos que hay países como Alemania, que en solo un año, en el año 2014, que es muy reciente, ha instalado 1,9 gigavatios de potencia. Pero países como Estados Unidos, que no resultan sospechosos para nada, sino que siempre han favorecido la economía de libre mercado, en solo un año han instalado 6,2 gigavatios, mucho más que toda la burbuja que hablaban de fotovoltaica en España. Y esto, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el tema del autoconsumo lo están liderando partidos como el Tea Party, que es un partido ultraconservador. La energía no tiene nada que ver con la política si de derechas o de izquierdas, que muchas veces se monopoliza, sino que, digamos que son tendencias que están allí y que debemos de aprovechar. ¿Y esto por qué ha ocurrido con la fotovoltaica? Bueno, pues con la fotovoltaica, hablo de eso porque es un poco el objeto de la ponencia o de esta mesa. Los costes de instalación de la tecnología fotovoltaica han caído muchísimo. Han caído muchísimo más que el resto de las tecnologías. Ahora mismo, de pasar de instalar instalaciones, dependiendo del tipo de instalación que quisiéramos hacer, si era en suelo, en tejado o tal, de hablar en el año 2007 de 6 o 8 euros el vatio pico, a pasar ahora mismo, en el año 2014, a precios en torno a 2 o 4 euros en función del tipo de instalación. Eso es muy discutible, pero lo que está claro es que ha habido una disminución muy significativa que no han tenido otras tecnologías, la eólica también, pero la fotovoltaica ha sufrido una reducción de costes tremenda.
Bien, y entonces, si la fotovoltaica tiene estos costes, que encaja muy bien con el autoconsumo, si todo el mundo tiene esa tendencia, bueno, pues ¿por qué no tenemos aquí ya miles de instalaciones de autoconsumo instaladas? Pues bueno, pues tenemos que decir lo mismo que ha hecho el ponente anterior, es porque nos ha faltado una regulación. El sistema eléctrico es un sistema altamente regulado, con una regulación muy compleja, que se mueve pues, a golpe de boletín oficial del Estado. Entonces nos ha faltado una regulación regulando el autoconsumo que fuera clara y estable. Y el segundo motivo, que no he venido a hablar de esto en la charla, pero si no se dice, no se entiende por qué ha faltado todo esto, es por el problema que tiene el sistema eléctrico, un problema regulatorio, que es el problema del déficit de tarifa. Como saben, en los costes de la energía, básicamente, lo que pagamos en nuestro recibo, a grosso modo hay una mitad de la parte de recibo que son los costes de la energía, y esto, pues el regulador dice que se produce en libre mercado, y eso lo damos todos por un tema ya, pues como bien, pues es libre mercado, pues ya está bien. Bueno, pues igual hay que replantearse las reglas de funcionamiento de la mitad prácticamente del recibo de la luz. Si esto no funciona, habrá que plantearse no solamente los costes asociados al sistema, sino que habrá que plantearse también qué estamos pagando en esa otra mitad. Esto no siempre ha sido así. Antes había una tarifa integral que se llamaba, la fijaba el gobierno y era para todo el sistema eléctrico, o sea, tanto para la producción como para la parte que hoy llamamos regulada, que es el transporte, la distribución, la comercialización y los costes asociados al sistema. Entonces sabíamos lo que nos costaba generar, se hacían unos balances y al final el gobierno establecía una tarifa que más o menos se ajustaba. Se ajustaba lo que se ingresaba con lo que costaba. Hoy en día no es así, y que esta parte es libre mercado, los agentes producen y ganan dinero en una economía de libre mercado, y en la parte regulada, que es lo que va con las tarifas, lo que se recauda con las tarifas de acceso, resulta que hay un déficit porque se ingresa menos de lo que se gasta. Bien, este era un gravísimo problema, no grave, sino gravísimo o incluso más, no sé cómo decirlo, porque había un agujero que se iba generando, agujero que generaron los políticos yo creo que, bueno, no sé, pero todos los políticos, los del Partido Popular, los del Partido Socialista, todos. Era una forma de diferir el coste real que tenía el sistema a otros consumidores en el futuro. Yo no tengo dinero para pagar lo que me ha costado, para estos costes regulados, pues bueno, pues los transformo en deuda y ya lo pagarán otros consumidores. Bueno, pues ahora estamos pagando nosotros, en nuestros recibos, la deuda que se adquirió desde el año 2005, 6, 7, que empezaron a inventarse el déficit de tarifa, lo estamos pagando en nuestros recibos. Total, había un agujero tremendo, pero tremendo, equivalente a lo que es el rescate que costó a España la banca, y eso había que solucionarlo. Bien, y aquí viene la reforma del sector eléctrico. La reforma del sector eléctrico ve un sistema eléctrico que más o menos funciona bien, ve un sistema que cuando enciendes la luz del interruptor, pues aquello se enciende, la calidad es buena, las redes de distribución funcionan, las de transporte también están bien, tenemos un sistema liberalizado, que es lo que pedía la Unión Europea, pero no nos llega el dinero. Bien, conclusión, ese es el análisis, el diagnóstico es que la culpa la tienen las energías renovables, fundamentalmente. Y se hace un recorte en todos los agentes del sistema, en todos, pero fundamentalmente las renovables. Bien, como consecuencia de eso, si hay un recorte en las renovables, el tema del autoconsumo, bueno, se para la instalación de energías renovables desde que entra el gobierno del Partido Popular, nada más entrar, lo primero que hace es un parón, y la consecuencia de todo eso es que desde el año 2011 hasta ahora, pues prácticamente no se ha instalado nada de energía renovable. El autoconsumo, que va muy ligado con esto, pues va en la misma línea. Por eso les cuento todo esto. Bien, y entramos ya un poco en lo que es el Real Decreto de Autoconsumo, a explicar
los aspectos que regula este Real Decreto. Bien, una de las preguntas que se hacen primeros, y además de las más importantes, es cuándo una instalación está afectada por el Real Decreto de autoconsumo y cuándo no. Bien, básicamente desde que salió en el año 2011 el Real Decreto 1699 del 2011, que ya dejaba la puerta abierta a las instalaciones de autoconsumo y decía que se iban a regular, pues bueno, pues el mercado se fue buscando la vida, puesto que no había una regulación, no para saltarse, sino para poder hacer instalaciones pues con lo que la legislación le ofrecía. Entonces, pues bueno, pues mira, si no viertes a red, no es autoconsumo. Bueno, pues entonces me invento un sistema que no produzca con mis placas solares o con mi tal, pero yo no vierto y tal. Bueno, al final todo aquello pues buscó una serie de soluciones técnicas a un vacío legal que ahora parece ser que está claro. No sé por cuánto tiempo, porque hay un consenso bastante unánime en todas las fuerzas políticas, salvo el Partido Popular, en que este Real Decreto no es adecuado y que habría que modificarlo. Ya veremos cuánto tardan en modificarlo, porque eso también es otra. Muchas veces tardan más de lo que querríamos. Vale, pues voy a acelerar porque prácticamente no he empezado y si no, no me va a dar tiempo de contarles lo que he venido a contar, que es el Real Decreto. Bueno, esto es muy importante porque, vamos a ver, el Real Decreto básicamente lo único que hace es tratar de poner blanco sobre negro, o sea, negro sobre blanco, tratar de escribir el procedimiento de conexión y medida de las instalaciones de autoconsumo, teniendo en cuenta que ahora vamos a tener que pagar por la energía que generemos. Eso, que es básicamente el leitmotiv de este Real Decreto, trasladarlo al papel y con todos los problemas de gestión de esa energía, términos de potencia, términos de energía, potencias contratadas, es bastante complicado. Si ustedes lo leen, que muchos lo habrán hecho, verán que es difícil de comprender. Bueno, en cualquier caso, el primer punto fundamental es cuándo es de aplicación y cuándo no. El único tipo de instalación en el que no es de aplicación el Real Decreto de autoconsumo es cuando está aislada de la red de distribución. Eso quiere decir una instalación en el campo o de bombeo, de lo que quieran ustedes, que no tiene conexión a red. Los inventos que se han hecho durante estos 4 años, por ejemplo, una instalación que tiene un dispositivo para no verter, pero está en la propia instalación interior, eso es una instalación de consumo regulada por este Real Decreto que tiene que pagar los peajes, bueno, lo voy a llamar impuesto al sol, aunque no le gusta a mucha gente, pero lo voy a llamar así. Tiene que pagar el famoso impuesto al sol para que nos entendamos. Una instalación que tiene un dispositivo, y por eso pongo atención, que tiene un dispositivo conmutador, un interruptor o lo que nos inventemos, de forma que en algunos periodos podamos bombear con energía solar y en otros periodos apoyarnos de la red, también es una instalación de autoconsumo y tiene que pagar peajes de respaldo. Introduce este Real Decreto algo que estaba prohibido por el Real Decreto 1699, que era intercalar elementos de acumulación. Eso es algo positivo. Antes es que no dejaban acumular la energía. No podía haber instalaciones ni de consumo ni de acumulación en el circuito de generación. Bueno, pues ahora sí que se puede. No voy a entrar demasiado en qué es lo que decía la ley en cuanto a tipos de instalaciones de autoconsumo. La ley del año 2013, la reforma del sector eléctrico, ya establecía que había 4 tipos de autoconsumo. Uno que es lo que ahora vamos a llamar tipo 1, que era cuando un consumidor, y solo había un sujeto que era consumidor, pensado en pequeñas instalaciones, tenía sus instalaciones de generación y lo que solamente, digamos que era para pequeña potencia y solo un sujeto que era consumidor. Bueno, para estas lo llamamos sumiso tipo A. Otro cuando había 2 sujetos, un productor y un consumidor, con un esquema distinto y aquí vertido. Pero bueno, esto
vamos a pasarlo porque eran los tipos, digamos que no antiguos porque están en la ley y no están derogados, pero en el nuevo Real Decreto se unifican estos 4 tipos de autoconsumo en 2. Los tipos de autoconsumo son 2. Como verán ustedes, pues es que es lo mismo. Digamos que es que una instalación de autoconsumo te da igual que sea tipo 1 o tipo 2, es lo mismo. Es una instalación de generación, pongo placas solares, pero podría ser un aerogenerador o podría ser un grupo electrógeno, porque no estamos hablando solamente de fuentes renovables, sino que es cualquier instalación de generación. Entonces, el esquema de instalación pues, podría ser el mismo, pero digamos que está regulado que unas deberán ajustarse al tipo 1 y otras ajustarse al tipo 2. No hay ningún tipo de cambio en unas y otras, pero sí en cuanto a su regulación. Bien, ¿qué características tienen? Bueno, ¿cuándo será una instalación de tipo 1? En primer lugar, para que sea tipo 1, la potencia contratada, la que nosotros tenemos en el contrato de suministro, tiene que ser menor de 100 kilovatios. ¿Vale? Sin embargo, en el tipo 2 no hay límite para la potencia contratada. Cualquier potencia contratada puede tener una instalación de autoconsumo. Bien, el siguiente límite, y muy importante, es que la potencia que tú instales de generación tiene que ser menor o igual que la potencia que tú tienes contratada. Esto limita enormemente las posibilidades de desarrollo de instalaciones de autoconsumo, sobre todo en esquemas industriales o en esquemas de bombeo. ¿Por qué? Pues porque si tenemos contratados 10 kilovatios, pues no podremos hacer instalaciones, o sea, si queremos reducir el término de potencia porque nos gastamos el dinero en una instalación fotovoltaica, no lo vamos a poder hacer porque la potencia de generación siempre va a tener que ser menor o igual que la potencia que tenemos contratada. Con lo cual, ese gasto fijo que explicaba mi compañero antes, que tienen las instalaciones de prácticamente la mitad de los costes en el término fijo, no lo vamos a poder reducir si nuestra instalación está conectada a red. Bien, en el tipo 1, pensado en una instalación de autoconsumo pequeñita, insisto, esto está pensado pues, para viviendas, para pequeños comercios. El titular de la instalación de generación tiene que ser el mismo que el titular de la instalación de consumo. No así en las instalaciones del tipo 2, que puede ser que el productor tenga una titularidad y el consumidor tenga otra. Eso sí, podría ser una instalación, por complicar la cosa, con un aerogenerador, una instalación fotovoltaica conectada a nuestra red interior. En ese caso, todas las instalaciones del generador tendrían que ser del mismo titular. Bueno, tiene que cumplir la normativa, eso se da por supuesto, pero se recuerda porque muchas veces se hablaba, no, es que esto es una instalación de baja tensión y entonces no tiene que cumplir el reglamento del 1699-2011, que es el que habla sobre pues no, hay que cumplirlo. Es una instalación de baja tensión, pero hay que cumplir los procedimientos de acceso y conexión que vienen en esas o en otras normativas en función del tamaño de la instalación. Y también es nuevo, esto va un poco en la línea que lo prohibía el Real Decreto, pues que en los dos tipos de instalación se pueden poner elementos de acumulación, muy en la línea de lo que está vendiendo en California Tesla con sus baterías, etc. Bien, ¿qué otras características tiene? Bueno, en las tipo 1, en las pequeñitas, la energía que se vierte a red se regala. Bueno, no es que yo quiero poner una pequeñita, pero venderla a la red. Puedes. Entonces te tienes que pasar a una instalación de tipo 2. Pero si tú quieres una gestión de la energía sencilla, tienes que regalar la energía excedentaria. Esto es muy curioso, claro, no se regula el balance neto. Las curvas de producción de la fotovoltaica son las que son, cuando hay sol se produce, cuando no, no. Y entonces no se ajustan muchas veces al perfil del propio consumidor. Bueno, pues esa energía que en el tipo 1 la tendremos que regalar a red.
que ya está bien, porque el precio al que se vende la energía para una instalación pequeñita pues, es el del pool, el del mercado. Ese precio es muy inferior, prácticamente pues, son 50 euros megavatio, 5 céntimos de euro por kilovatio hora, que es una cantidad pues, muy pequeña para la energía que puede verter, después de autoconsumirla, una instalación pequeña. Bien, en las de tipo 1 y en las de tipo 2, esto es común, hay que pagar los peajes de acceso por la energía consumida, o sea, la que consumamos de la red. En los periodos en que no tengamos suficiente generación, tenemos que pagar peajes de acceso. Las de tipo 1 no paga el peaje de acceso a generación, que es un peaje muy específico, pensado en la generación, de pequeña cuantía para estas instalaciones, pero no hay que pagarlo. Pero si decides que quieres cobrar, pues bueno, pues también tienes que pagar este peaje de generación. Además de otros cargos. El querer cobrar la energía, hay que pensar que hay que hacer, pues, buscarse un comercializador que te represente en el mercado, hacer facturas mensuales, liquidar trimestralmente el IVA, presentar estadísticas en los organismos reguladores, liquidar impuestos a la generación el 7% de la facturación. O sea, tiene unos gastos asociados importantes, tales que para una pequeña instalación pues, no tiene sentido y es mejor pues, regalarlo. Bien, las dos tienen que pagar los cargos asociados a los costes del sistema. Hay una excepción que es para aquellas instalaciones menores de potencia contratada de menos de 10 kilovatios, conectadas en baja tensión, están exentas de pagar el término variable, o sea, la parte del impuesto al sol asociada al término de energía. Bueno, los requisitos de medida en autoconsumo es una locura. Hasta ahora prácticamente todas las instalaciones que conocíamos tenían un solo equipo de medida, por las cuales pues, tú allí hacías la liquidación de la energía que entraba o la de la que salía, y todo el mundo lo entendía que era así. Pero esto, si queremos cobrar por la energía que generamos con las placas solares, la cosa se complica, y necesitamos instalar al menos 2 equipos de medida y opcionalmente 3. En las instalaciones grandes probablemente nos iremos a 3 equipos de medida. Esto es una barrera técnica bastante importante a la hora de implantar estas instalaciones en pequeñas instalaciones, y va a generar problemas que, bueno, yo todavía no tengo muy claro, después de leer la normativa un par de veces, cómo se van a hacer, porque no es tan sencillo. Se han inventado conceptos nuevos como los balances horarios de energía, que se aplican para la energía consumida. Con el tiempo que tengo no se lo voy a explicar, porque aparte no sería capaz, y yo creo que no sería capaz de explicarlo porque es realmente complejo. Lo que sí que hay que tener claro es que vamos a necesitar, para poder cuantificar la energía en las cuales se pagan los peajes al sol y la energía que consumimos. Además, hay que pensar que en instalaciones grandes la generación tiene también unos consumos por servicios auxiliares. Servicios auxiliares que tienen que tener además su contrato de acceso y pagar su contrato de acceso por los servicios auxiliares. La cosa se complica bastante, no es nada sencillo. Bueno, hay dos esquemas de conexión con autoconsumo, que es uno para estas pequeñas instalaciones de menos de 100 kilovatios y en los cuales el sujeto productor es el consumidor, y otro, pues para las instalaciones más grandes, en los cuales tenemos antes era este equipo en el punto frontera y este equipo de generación obligatorios, y este equipo es opcional. Y para instalaciones un poquito más grandes tenemos que los equipos obligatorios son este, y este equipo del punto frontera es opcional. Bueno, al final, ¿qué es lo que hay que pagar cuando tengo una instalación de autoconsumo? Pues tenemos que pagar por la energía que cogemos de la red, pues los peajes de acceso como cualquier consumidor, igual. Una parte que es...
una parte que se paga en el término fijo, que es el término de potencia, y una parte variable asociada a la energía que consumimos. Y además tenemos que pagar los costes del sistema y otros servicios, que trata de explicar con un ejercicio de transparencia en el Real Decreto cuáles son esos costes, y los explica también que no se pueden entender. Bien, pues esta parte variable, que es lo que llamamos entre comillas, impuesto al sol, también tiene una parte fija y una parte variable. O sea, la parte variable la pagaremos sobre la energía que vamos a producir y autoconsumir, y una parte de potencia que está vinculada a la energía requerida por la red en función también de una fórmula de si básicamente es la que demandamos en algunos periodos determinados de facturación. Bien, esta potencia, ¿cómo se calcula? Bueno, pues es bastante complicado. Estoy casi fuera de tiempo y quiero contar alguna cosa más, pero bueno. La potencia se aplica sobre la potencia de aplicación de cargos, que es la requerida en un periodo determinado, menos la potencia a facturar, que es la que sobre la que van los peajes de acceso. Si es negativa, pues no pagamos este recargo por potencia. Y el Real Decreto establece ya la tabla de los precios que vamos a tener que pagar en euros por kilovatio en función de la tarifa que tengamos, en baja tensión o en alta tensión, y la potencia que tengamos contratada, si es en un periodo, en 2, en 3, en 6. Con lo cual, por lo menos, digamos que por buscarle una parte positiva a esto, por lo menos sabemos a qué vamos a jugar. Sabemos cómo vamos a poder calcular, aunque sea complejo, cómo vamos a poder calcular lo que tenemos que pagar. Los cargos variables, bueno, aquí introduce otra vez un aspecto de incertidumbre que es lo que peor le viene al sector. Dice que los cargos variables son estos, pero de forma provisional, ¿vale? O sea que, claro, pues, joder, si tengo que hacer una inversión con periodos de retorno antes de 6 o 8 años, ahora ni se sabe, decir que es de forma provisional, pues ya la hemos liado. Establece dos tablas, una de lo que va a haber que pagar por término de energía hasta el 31 de diciembre de 2015, o sea, lo que queda de año. Esta tabla prácticamente no nos importa porque no va a haber instalaciones que paguen esto, y a partir del 1 de 2016, de forma transitoria también, hasta que se regule otra cosa, pues otros peajes por la energía autoconsumida, o sea, la energía que nosotros nos producimos en nuestras placas y consumimos en nuestra propia instalación. La legislación es complicada. Nosotros tenemos regulados en la comunidad autónoma procedimientos para la instalación de fotovoltaica y eólica mayor de 100 kilovatios. Se lo podrán leer, si no, no me va a dar tiempo. Y el procedimiento de conexión. ¿Cómo tramitamos todo esto? Básicamente lo he dividido en dos partes. Una parte, la del procedimiento de conexión de instalaciones de pequeña potencia, menos de 10 kilovatios y en baja tensión. Aquí el procedimiento de conexión es el establecido en un Real Decreto que es el 1699. Es bastante sencillo y debería de ser bastante sencillo, y ya veremos en la práctica cómo resulta. Básicamente consiste en presentar en la compañía distribuidora unas condiciones de acceso. Se presentan para pequeñas instalaciones sin pagar ningún tipo de aval y sin pagar los gastos de estudio para este tipo de instalaciones. En 10 días nos debería de contestar la compañía dándonos unas condiciones. Nosotros encargamos a una empresa instaladora, ejecutamos la instalación. La documentación técnica se presenta en la administración, que no tiene que autorizarla, sino que simplemente la recibimos y la diligenciamos. Y una vez que ya tienes la documentación presentada y la instalación ejecutada, vas a la empresa distribuidora y les pides la solicitud de conexión a la red. Firmas un contrato técnico de acceso. Bueno, digo que es sencillo, pero muchos se estarán riendo, claro. Firmas un contrato técnico de acceso y, a continuación, en 10 días se formaliza ese contrato y te conectas a la red. Bueno, la experiencia que tendrán algunos de ustedes, porque algunos ya tienen instalaciones,
otros son instaladores, es que, bueno, esto no ha sido exactamente así para las instalaciones fotovoltaicas, pero bueno, el procedimiento para las pequeñas instalaciones es este. Para las más grandes, las he dividido en dos bloques, una las de baja tensión y potencia de menos de 100 kilovatios, que son las que no requieren autorización administrativa, y si están en alta tensión o si la potencia es de más de 100 kilovatios, entonces el procedimiento de conexión ya viene regulado en otro Real Decreto, en el 1955, que regula este tipo de instalaciones. El procedimiento básicamente es el mismo, pero un poco más complejo. Ponerte en contacto con la empresa distribuidora, pedirle condiciones, en este caso sí que se pagan los gastos de estudio, además hay que depositar un aval, la distribuidora determina las condiciones técnico-económicas de la forma que te tienes que conectar. En el caso de las instalaciones pequeñas, entre comillas, no están sujetas, las de menos de 100 kilovatios, a autorización administrativa, con lo cual es un procedimiento más sencillo, simplemente de presentar documentación. En las que están conectadas en alta tensión o que tienen potencias superiores, hay que pasar un procedimiento, digamos, un poco más complejo y esperar a que la Administración autorice la instalación para empezar a ejecutarla. Bien, una vez pasado este calvario, se vuelve otra vez a la empresa distribuidora para la suscripción del contrato técnico de acceso, en los dos casos, y al final siempre inscribirse en el registro de autoconsumo, que no lo ha puesto, creo que no lo he puesto en la transparencia de al lado, y si se lo saltan les pueden poner una multa de 3 millones de euros. Pero vamos, no es poca cosa. Bien, a continuación no lo voy a comentar porque ya estoy prácticamente fuera de tiempo. Les pongo los esquemas provisionales para aquellos que sean técnicos o que les interesen de cómo se ejecutarían este tipo de instalaciones, que son unos esquemas provisionales facilitados por la distribuidora de la zona, Endesa Distribución, y que vienen a contemplar prácticamente toda la casuística, instalaciones que solo vierten, instalaciones conectadas en baja tensión, este esquema ya lo hemos visto antes, instalaciones conectadas dentro de una centralización de contadores, cómo ponemos los equipos de medida, son realmente interesantes de cara a diseñar o ejecutar este tipo de instalaciones. Bueno, no los voy a contar, como ven hay bastantes tipos de esquemas. Simplemente para acabar, y a modo de resumen, la contribución a los costes del sistema que establece este Real Decreto es excesiva, contribuye más, paga más peajes al sistema una instalación de autoconsumo que un consumidor que no tenga instalación de generación en su casa, cuando el objeto era que, bueno, es que si no es insolidario por parte de, bueno, pues ahora resulta que van a hacer pagar más peajes de acceso en función del uso. No se regula el balance neto, que era algo vital para el desarrollo de este tipo de tecnología. Además, puestos en decir que, bueno, que es que el autoconsumidor tiene que contribuir a los costes del sistema. Pues bueno, pues claro, solo se ha pensado en que tiene que pagar, pero no se ha pensado en lo que sin pagar ya contribuye. Una instalación de generación de autoconsumo reduce las puntas de demanda del mediodía, porque digamos que inyectar energía a la red en las horas de máxima insolación, que es el mediodía, vas a reducir esa punta de demanda, lo cual le va bien al sistema. Reduce las pérdidas, aspecto que se puede cuantificar económicamente. Las pérdidas del sistema son cientos de millones de euros al año. Si generamos en el propio sitio de consumo, las pérdidas se vuelven prácticamente a cero. Es lo más eficiente para el sistema. Reduce el precio de la energía del mercado. Todas las energías renovables entran directamente en el mercado, a precio cero. ¿Eso qué quiere decir? Que días como hoy, que sopla un viento considerable, en Aragón el 100% de la energía que estamos consumiendo ahora mismo en estas bombillas viene de la energía del sol.
como consecuencia se paran los ciclos combinados que son los que cierran la curva de casación y como consecuencia cae el precio del mercado de generación, de esa parte de mercado libre. Y eso se puede cuantificar y no se ha hecho en este Real Decreto. Reduce las emisiones de CO2 del sistema y el CO2 lo pagamos. El CO2 que produce el sistema eléctrico, las instalaciones de generación lo pagan. Y eso es una contribución que no ha tenido en cuenta el legislador. Y además no se valora, como si fuese una cosa baladí, pues toda la energía que de forma gratuita se inyecta a la red y que no se percibe retribución. Además, establece una serie de barreras técnicas, como la instalación de 2 o 3 equipos, que es técnicamente necesario si queremos cuantificar la energía que producimos, pero que a nadie, con los que se dedican dentro de las empresas eléctricas a los temas de medida, yo creo que todavía no saben muy bien cómo se va a poder digerir todo este pastel. Y, para terminar, establece unas sanciones desproporcionadas para la instalación de instalaciones de autoconsumo que no cumplan los requisitos, como por ejemplo el de inscribirse en el registro. Considera que es una falta grave, tipificada en la ley como grave, requiere unas sanciones de cientos de miles o de millones de euros o de un porcentaje de facturación, en todo caso para un pequeño consumidor, pero que serían inabordables. Bien, como conclusión, la legislación actual yo creo que limita la expansión del autoconsumo eléctrico. Habrá que esperar qué es lo que hacen próximos gobiernos, pero yo creo que lo he dejado muy claro, creo en las energías renovables, creo que esto es el futuro y aún así el autoconsumo pues, se presenta como una opción de enorme futuro para tecnologías como la fotovoltaica. Muchas gracias.